Bien, entremos entonces en el análisis y comentario de la primera de las 6 razones. La primera razón bíblica por la cual congregarse en un edificio físico es pecado son los contundentes pasajes de Hechos capítulo 7 versículo 48 y Hechos 17 versículo 24 que usted debe leer con cuidado. Los pasajes de Hechos son contundentes. Dice: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por lo tanto, si usted es sincero y lee esos 2 pasajes de forma imparcial, y usted ve que su iglesia ha hecho un templo con manos de hombres, entonces usted tiene que llegar necesariamente a una conclusión lógica y a una decisión. ¿Qué hago yo aquí metido en este edificio si la Biblia dice que Dios no está aquí? Estimado oyente, piense, use su razonamiento y no sea como un bruto animal irracional, como decía el apóstol en 2 Pedro capítulo 2 versículo 12. Si la Biblia dice en el libro de los Hechos 2 veces que Dios no habita en templos, que no habita en edificios, que no habita en locales, entonces, ¿qué hace usted metido cada domingo en un local? ¿Y por qué los pastores piden dinero para construir templos si Dios no quiere templos? Piense y no se deje robar, no se deje engañar, no dé nunca más dinero para templos. Abandone esos templos hoy mismo, porque con su presencia en esos templos mal llamados iglesias, usted está ofendiendo a Dios, porque Dios le dice a gritos que no está ahí. Dios dice que no está en templos, y los pastores dicen que Dios está en ese templo. Entonces, ¿a quién le creemos? Algo no encaja, estimado oyente. Este razonamiento sencillo lo entiende un niño. Si Dios no quiere templos, entonces, ¿por qué se hacen templos? Pues simplemente por ignorancia y por puro negocio. Esa es la razón. Cuantas más personas metan en un local, más dinero le sacarán. Y como la gente no piensa, no usa la razón, son como borregos y no leen la Biblia, entonces los pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos se aprovechan de la ignorancia de las cabras y como lobos que son, esquilman a la gente metidos en esos locales. Todas las personas que van a un templo a cantar a Dios ofenden a Dios y están en contra de la voluntad de Dios, sencillamente porque Dios mismo dice que no habita ya en templos ni en edificios. ¿Es tan difícil de entender esto, estimado oyente? ¿Está usted yendo a un templo local? Si ya era pecado ir a una iglesia local, mucho más pecado será para usted si, habiendo oído hoy esta verdad con base bíblica, usted obstinadamente y obsesivamente sigue yendo a esos antros mal llamados iglesias. Márchese de ahí, estimado oyente. Márchese de ahí y no mire atrás. Salga de toda iglesia local, construida, alquilada o comprada con su dinero o con el dinero de los ignorantes. A usted le cuesta mucho trabajo ganar dinero como para que venga un lobo, le engañe con el argumento de que hay que construir un templo para Dios, cuando Dios dice 2 veces en Hechos que no habita en templos hechos por los hombres. Entonces, ¿para qué construir un templo si Dios no estará ahí? Entonces vendrán aquellos con el argumento de que hacer un edificio es para predicar la palabra de Dios. Pero ese argumento también se derriba porque Dios dice que hay que predicar el evangelio en las plazas y en las calles, no en templos. Si Dios dice en Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 17 que Él no habita en templos, ¿cómo le dicen con descaro manipulador a la gente, esos pastores y directores de alabanza, que en las iglesias evangélicas Dios está ahí? Buena pregunta. Exactamente lo mismo sucede con lo que dice la Iglesia Católica, que Cristo está en la Eucaristía. Los católicos dicen que Cristo está en la Eucaristía, y los evangélicos dicen que Cristo está en ese local y se siente su presencia. ¿Se da cuenta del tema y lo que significa no estar atento a lo que dice la Biblia? Ambos grupos religiosos están errados porque ni Dios está en los edificios evangélicos, ni Cristo está en la Eucaristía. ¿Se da cuenta cuánto engaño hay por ahí, estimado oyente? Todo el mundo dice que Dios está en su iglesia, pero
si Dios estuviera ahí en esas iglesias, su justicia y su santidad los aplastaría y los consumiría a todos. Abra los ojos con este mensaje, estimado oyente, y salga de las iglesias. Para empezar, todos esos lugares están llenos de inconversos porque no tienen el evangelio correcto ni doctrina correcta. Empezando ya por este tema. Donde no hay evangelio correcto, no hay conversión. Y donde no hay conversión, no puede estar Dios. Porque Dios ahora no habita en templos físicos, sino que la Biblia dice que el convertido es el templo de Dios. Bien, queda suficientemente clara esta primera razón en contra de los edificios locales, sean parroquias, sean garajes, sean locales, sean catedrales, sean mezquitas, sean capillas, sean sinagogas, sea el edificio que sea, porque el Nuevo Testamento dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Amén.